Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a empezar una serie que lo quise titular Los falsos hermanos. Esta es la serie que les quiero compartir por medio de 3 enseñanzas o 3 videos. Y estos 3 videos vamos a estar hablando de 3 puntos distintos en esta serie Los falsos hermanos. Y vamos a aprender a la luz de la Biblia si realmente existen los falsos hermanos, y si existen, pues cómo identificarlos, y finalmente vamos a aprender cómo ayudarlos. Entonces vamos a tener para esta serie 3 temas. El tema número 1 se titula ¿Existen los falsos hermanos? El tema número 2 sería ¿Cómo identificar a un falso hermano? Y el tema número 3 será ¿Cómo ayudar a un falso hermano? Así que de antemano les recomiendo que se suscriba al canal, que coloque allí la campanita, y así pues pueda escuchar y participar en cada una de estas 3 enseñanzas. Pero en este momento vamos a tratar el tema número 1. ¿Existen los falsos hermanos? Antes de iniciar con la enseñanza, quiero dejar bastante claro que este tema no tiene como objetivo apuntar a una persona en particular, ni apuntar a una iglesia en particular, ni apuntar a un movimiento o a una denominación en particular. La verdad es que no. El tema de los falsos hermanos es un tema que está dentro de las Escrituras, y como en este canal nos abocamos a enseñar todo el consejo de Dios, pues sencillamente nos tocó y llegó el momento de compartir esta enseñanza o de hablar sobre este tema. Así que es bueno dejar esto aclarado para que no haya ninguna situación conflictiva, ¿verdad? Los falsos hermanos es un tema de la Biblia, es un tema del Nuevo Testamento, y lo vamos a ver. Entonces, explicando todo esto, volvemos nuevamente al título que tenemos para el día de hoy: ¿Existen los falsos hermanos? Pues vamos a ver antes qué es un falso hermano, o quién es un falso hermano, porque a lo mejor hasta este punto sería la pregunta: pero pastor, ¿quién es un falso hermano? ¿Cómo sabe uno realmente, o cuál es la definición, verdad, de lo que es un falso hermano? Antes también quiero recordarle, o quiero hacer la separación, que en este video no estoy hablando de los falsos maestros, porque comúnmente ya sabemos que existen los falsos maestros, conocemos también acerca de los falsos profetas, pero puntualmente en estas 3 enseñanzas estaremos hablando de los falsos hermanos, no de falsos maestros ni de falsos profetas, sino de falsos hermanos. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿quién es un falso hermano? Un falso hermano es una persona que ha escuchado el evangelio, que ha entendido el evangelio, pero voluntariamente ha rechazado el evangelio, ha dicho no al evangelio, ha cerrado su corazón al evangelio, pero por alguna razón que inclusive a veces parece hasta incomprensible, esa persona permanece dentro del lindero de la iglesia, esa persona permanece en la congregación local, esa persona está dentro de la iglesia. Por alguna razón esta persona no sale de la iglesia, sino que simplemente está en la iglesia. Eso es un falso hermano, una persona que ha rechazado el evangelio, no quiere saber nada de Cristo, pero por alguna razón está allí, está en la iglesia. Pero esto no es algo de casualidad, ni tampoco es algo que me lo inventé yo, ni que tampoco se lo inventaron los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo, en la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor nos hablaba de una manera subliminal, o de una manera alegórica, de lo que serían los falsos hermanos. Cuando el Señor habla del trigo y la cizaña, fíjese que en esa parábola el Señor habla de que crecerían juntos.
Es decir, estarían juntos, entiéndase, dentro de una misma congregación, y que solamente se haría evidente que esta cizaña es cizaña y que es muy diferente al trigo cuando llegue la siega. Así que el trigo y la cizaña es un ejemplo que tenemos en las escrituras de los falsos hermanos. En segundo lugar, vamos a entender que los apóstoles hablaron bastante acerca de los falsos hermanos. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro hablaron mucho acerca de los falsos hermanos, pero también no solamente que hablaron de los falsos hermanos, entendiendo, hermanos, que el tema de los falsos hermanos era un tema de la primera iglesia. Así, la iglesia nunca escondió esta realidad. El día de hoy es un poco distinto, y a lo mejor hablando de este tema, los falsos hermanos, probablemente hay algunos como que ya a lo mejor se pueden ir molestando a lo mejor con este tema, porque no es un tema que se predica en el día de hoy, no es un tema que se habla mucho en nuestros tiempos dentro de las iglesias, porque por alguna razón, no sé realmente a qué se debe esto, pero por alguna razón hemos llegado a comprender que todo el que está dentro de una iglesia es cristiano. Y tratamos a todos los que están dentro de la iglesia como hermanos. La primera iglesia no tenía esa inocencia. La primera iglesia no era así. La primera iglesia, de hecho, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia, luego que Pablo, el apóstol Pablo, que en su momento se llamaba Saulo, se convierte al Señor, vemos cómo Pablo está tratando de formar parte de la iglesia, y había muchos hermanos todavía con algo de suspicacia acerca del apóstol o del futuro apóstol, pero fue Bernabé. Bernabé fue una pieza fundamental para ayudar a Pablo no solamente a insertarse en la iglesia, sino también dar frutos dentro de la iglesia, que él no era un falso hermano, sino que evidentemente Cristo lo había salvado y lo había transformado. Así que el día de hoy no, el día de hoy cualquier persona que entra dentro de la iglesia, ya damos por sentado que esa persona es un hermano, lo abrazamos como un hermano, lo involucramos en todas las actividades de la iglesia como si fuera un hermano, le damos inclusive posibilidades ministeriales dentro de la iglesia como si fuera un hermano. Es decir, este tema de los falsos hermanos, que era un tema normal, que era un tema que la primera iglesia no escondía, pero tampoco eludía, entendían esa realidad de que los falsos hermanos estaban allí. El día de hoy, en el siglo XXI, la iglesia, hablo en el contexto de la iglesia en general, se quiere hacer el ciego, se quiere hacer la vista gorda en torno a este tema, y no queremos entender la realidad de que sí, en medio nuestro, en medio de cualquier congregación, hay falsos hermanos. Existen los falsos hermanos. Y este es el primer tema que estamos tratando. ¿Existen los falsos hermanos? Sí, existen los falsos hermanos. Pero vamos a ver un poco algunos textos, porque como les dije anteriormente, los apóstoles hablaron y advirtieron acerca de los falsos hermanos. No solo hablaron, sino que también advirtieron a la iglesia acerca de los falsos hermanos. Vamos a ver Romanos capítulo 16, el versículo 17. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, a los hermanos en Roma, les dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Qué interesante, ¿no? Acá vemos el apóstol Pablo, cuando envía su carta a los hermanos en Roma, Pablo hace el énfasis de que la iglesia esté pendiente de hermanos que están en el seno de la iglesia, pero son hermanos que están causando divisiones. ¿En qué sentido?
estos hermanos estaban causando divisiones en el sentido de que estaban desviando a los otros hermanos de lo que ya habían aprendido, que era el evangelio cristocéntrico. Y Pablo da una recomendación: una vez que sean fijándose, han podido saber quiénes son esos hermanos, pues tienen que tener cuidado con ellos, tienen que apartarse de ellos. Dice el apóstol Pablo, esta era una realidad de la iglesia, esta es una realidad que los apóstoles la comprendieron, los apóstoles la atacaron y los apóstoles advirtieron a la iglesia acerca de la realidad de los falsos hermanos. Entonces, viendo este primer texto, comprendemos que sí, los falsos hermanos existen, son reales, están allí. Y es importante que a la luz de la palabra del Señor nosotros pues tengamos conciencia de esto. Vamos a ver también Pablo escribiendo a los hermanos en Corintios en el capítulo 5 versículo 11, cuando Pablo está haciendo precisamente referencia a una persona que estaba allí dentro de la iglesia, pero esa persona que estaba adentro de la iglesia pertenecía a la iglesia en Corintios, probablemente inclusive hasta tenía labores ministeriales dentro de la iglesia en Corintios. Pues resulta que esta persona se estaba acostando con nada más y nada menos que su madrastra, con la mujer de su padre. Este hombre estaba teniendo relaciones sexuales de manera pecaminosa, y cuando Pablo escribe a esta iglesia, Pablo no esconde este tema. Pablo no dice, bueno, como somos hermanos, vamos a orar por él. Pablo no, Pablo todo lo contrario, desnudó a esta persona, y Pablo pidió a la iglesia que pudiese atacar ese problema con ese falso hermano. Y en primera Corintios capítulo 5 versículo 11, Pablo da una lista y una lista de sugerencias de las personas con las cuales, que llamándose hermanos y su conducta es más o menos similar a lo que vamos a leer, Pablo dice, con aquello ni siquiera coman, ni siquiera tengan comunión con este tipo de personas. Primera Corintios capítulo 5 versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fíjate qué interesante dice Pablo, no se junten con cualquiera que, llamándose hermano, es decir, le encanta que lo llamen hermano, finge ser hermano, se dice que es hermano. Lamentablemente también toda la iglesia lo llama hermano, pero resulta que su vida o la vida de estas personas es de la siguiente manera: fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Pablo dice, con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Pablo dice, si alguno está dentro de la iglesia, no importa que se haga llamar hermano, pero su conducta es esto que acabamos de leer, con el tal ni siquiera coma. Entonces la recomendación bíblica es que los falsos hermanos deben ser aislados dentro de la iglesia. No tenemos una autoridad bíblica, la Biblia no da autoridad para que nadie eche a nadie de la iglesia, porque sabemos que el Espíritu Santo puede transformar, puede cambiar vida, y lo puede hacer en el momento que quisiera hacerlo. Pero si está de parte de los hermanos, si está de parte del pastor, si está de parte de los líderes de la iglesia, poder divisar a aquellos que parecen ser falsos hermanos, y si está comprobado que son falsos hermanos, pues Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, Pablo dice, con el tal ni aún comáis. No tengas comunión. No tengas comunión con gente que, llamándose hermano, viven como mundanos. No tengas comunión con aquellos que se dicen hermanito y los domingos ahí están en la iglesia, pero en la semana viven como hijos del diablo. No tengas comunión con este tipo de gente. Otro texto que encontramos
cuando Pablo envía una segunda carta a los hermanos en Corintios, y ahí Pablo está defendiendo su apostolado, porque obviamente había muchos falsos que se habían infiltrado en la iglesia en Corintios y estaban inclusive colocando en duda el apostolado de nuestro hermano Pablo. Defendiendo su apostolado, Pablo explicando todo lo que tuvo que vivir como apóstol, todo lo que fue su ministerio como apóstol, o lo que era su ministerio como apóstol. Me llama la atención que Pablo, describiendo en todas sus vivencias, Pablo también deja una realidad bastante clara, y es de cómo tuvo que luchar. Por años tuvo que luchar el apóstol Pablo con los falsos hermanos, con aquellos que te vienen con la carita, con aquellos que te dicen, sí, yo también soy hermano, yo también soy cristiano como tú, sí, yo también creo en Cristo como tú. Y rápidamente el día de hoy la iglesia los abraza, rápidamente la iglesia los mete en su seno. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que tenemos que probar los espíritus, tenemos que probar a la luz de la Biblia, obviamente. Tenemos que ver los frutos, hermanos. La gente no es cristiano porque lo dice en la boca. Cualquiera de boca puede decir que es cristiano. Cualquiera de boca puede mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios es un concepto universal. El día de hoy cualquiera puede tener a Dios en la boca. Cualquiera puede decir, sí, Dios, 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 y uno pensar que esa persona por eso es cristiana. Por eso es que la iglesia, más que mencionar el título de Dios, la iglesia tiene que hacer énfasis es en la persona de Jesucristo. Es en la persona de Cristo. Porque Cristo es nuestro Señor, un Dios y un Señor, un Padre y un Señor tenemos, y es Cristo Jesús. Así que es importante cuando estemos filtrando, ¿verdad?, los que van llegando a nuestras congregaciones, más allá de simplemente dejarnos llevar porque hablan de Dios y porque dicen Dios a través de su boca, hay que ver si sus vidas reflejan a Cristo. Si sus vidas reflejan a Cristo. Ojo, y acá no estoy hablando del inconverso que llega a la iglesia y obviamente tenemos la esperanza de que Cristo lo pueda cambiar. Tenemos la esperanza de que Cristo lo pueda salvar por medio del evangelio. Acá estamos haciendo énfasis con gente que están llegando, con personas que como bien dice el apóstol Pablo, van a entrar de manera encubierta en la iglesia, pero con la finalidad de hacer tropezar a los hermanos en la congregación. Hay que tener mucho cuidado. Entonces Pablo, defendiendo su apostolado, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, Pablo dice, en camino muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y por último Pablo dice, peligros entre falsos hermanos. ¡Qué realidad! ¿Qué realidad era para Pablo y para la primera iglesia que los falsos hermanos existen? Que los falsos hermanos están. Y así que la iglesia del siglo XXI, hermanos, no podemos seguir eludiendo esta realidad. No podemos seguir pensando que no están, sí están. Sí están allí. Es por eso que desde el púlpito se tiene que predicarle el evangelio. Se tiene que predicar el evangelio para que los que vayan a ser salvos puedan ser salvos. Pero también el evangelio tiene una parte que el día de hoy no se utiliza mucho, y es la parte de desnudar a los que no creen en Cristo. Dejarlos expuestos ante la verdad del evangelio. Y es por eso que la iglesia tiene que predicar el evangelio. La iglesia debe predicar el evangelio, porque el evangelio muchas veces es un disuasivo para aquellos falsos que están en la iglesia pero buscando beneficios propios. El día de hoy, hermanos, hay muchas razones por las cuales alguien está dentro de la iglesia.
Hay muchas razones, lamentablemente esta es la realidad actual. Hay gente que están dentro de una iglesia, no están por Cristo, están porque a lo mejor la iglesia los está ayudando con comida, con algo de recursos, con algo de ropa. Entonces están en la iglesia. Están en la iglesia, pero no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de la salvación, no les interesa la vida de santidad, no les interesa la doctrina, no les interesa el crecimiento en la gracia, no les interesa las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Están allí porque los están ayudando. Pero también hay gente que está dentro de la iglesia porque a lo mejor ve una jovencita, a lo mejor ve un jovencito que le gusta, que le atrae y por eso está allí en la iglesia. Entonces, para que se entienda, hay muchas razones que llevan a una persona en el día de hoy adentro de una iglesia. Pero todo aquel que esté dentro de una iglesia y que no está por Cristo y no está para buscar salvación y no está para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, es considerado bíblicamente un falso hermano o una falsa hermana. Así que la iglesia no debe seguir haciéndose la vista gorda en torno a esto, porque como les dije anteriormente, esto era una realidad de la primera iglesia. La primera iglesia estaba muy consciente de esto. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Pablo dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Acá Pablo está hablando de cómo los falsos hermanos entran de manera encubierta. Ahora, ¿cuál es esa máscara? ¿Cuál es esa figura que toman ellos para entrar adentro de la iglesia de manera encubierta? Fingir ser cristianos. Fingir ser cristianos. Llegar con Dios en la boca. A veces hasta con Cristo en la boca. Para poder entrar, pero ellos no vienen por Cristo. Ellos vienen, como dice Pablo, para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús. Y tenemos que tener mayor conciencia de que esto no solamente estuvo en la primera iglesia, eso ha sido permanente a través de los años en todas las iglesias. La realidad de los falsos hermanos existe, amados hermanos. Judas capítulo 1 versículo 4 también nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Judas. Judas dice que estas personas que están dentro de la iglesia y que han entrado encubiertamente, también utiliza esta palabra Judas, encubiertamente, como también lo utiliza Pablo, escondidas, así como lo utilizan el mismo apóstol Juan, también entran de manera encubierta estas personas adentro de la iglesia. Miren lo que dice Judas en la parte final de ese texto: niegan a Dios. Niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si una persona está adentro de una iglesia, pero ya esa persona en su corazón, con sus actitudes, con sus acciones, con su estilo de vida, ya ha negado a Dios, ha negado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo se le debe considerar? ¿Un hermano? No, es un falso hermano. Ahora, no hay que confundir el verdadero hermano, el hermano nacido de nuevo, o el hermano que ha creído en Cristo y que está luchando contra el pecado y que Dios lo está procesando y que Dios lo está transformando y que el Espíritu Santo está haciendo la obra de perfección en su vida. Esa es una realidad, ese es un verdadero hermano al cual Dios está procesando. Pero está el falso hermano, está el falso hermano que ya ha cerrado su corazón totalmente a la gracia y que solamente está dentro de la iglesia con el fin de destruir la fe, pero desde adentro. Eso es una realidad. Los falsos hermanos
existen. Y para ir finalizando, quiero compartirles, inclusive ya pudimos leer algunos textos acerca de la realidad de los falsos hermanos. Hasta este punto yo quiero que usted esté bastante consciente, amigo, hermano, pastor, líder, los falsos hermanos existen. Sí, existen los falsos hermanos. Pero también le voy a demostrar a través de la Biblia que no solamente lo encontramos así escrito de esta manera como ya lo pudimos leer, sino aún tenemos ejemplos. Tenemos personajes que la escritura los dejó allí plasmados para que pudiésemos ver que la realidad de los falsos hermanos es una realidad ineludible. Es una realidad ineludible. Los falsos hermanos existen. Y vamos a ver un primer ejemplo muy temprano, muy temprano, en la naciente iglesia del Señor. Ananías y Zafiras. Ananías y Zafira, unos falsos hermanos. Esa historia lo pueden contar en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. La historia de Ananías y Zafira, que cuando la iglesia estaba pues en ese nacimiento, en esa consolidación, ellos también se unieron a la iglesia. Y llegó un momento que la iglesia empezó a hacer un despliegue de dar, vendían sus casas y lo compartían y lo colocaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudiesen administrar y ayudar a los hermanos de la fe de ese entonces. Pues Ananías y Zafira también vendieron sus propiedades, pero cuando vieron la plata o el dinero que ellos tenían que dar al ministerio, pues sencillamente ellos decidieron mentir. Decidieron mentir para no dar. ¿Por qué? Porque sus corazones no habían sido transformados. Porque sus corazones no habían sido regenerados. Si sus corazones hubiesen sido regenerados como si fue el corazón de Bernabé, ellos no estarían midiendo la cantidad. Ellos entenderían que esto es lo que le corresponde al Señor y que yo tengo que dárselo de manera íntegra. Pero ellos no. Se lo escondieron, mintieron a Pedro. Llegó primeramente el esposo, mintió a Pedro, luego la esposa también llegó y mintió también al apóstol Pedro, pero Pedro también lo dejó bastante claro. No me mintieron a mí, le mintieron al Espíritu Santo. Y allí murieron ellos dos. Murieron estos dos falsos hermanos. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la iglesia fingiendo o tratando de ser algo que ellos no eran. Ananías y Zafira no eran cristianos. Querían fingir ser cristianos y el Espíritu Santo simplemente los expuso. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Alejandro e Himeneo, que el apóstol Pablo luego los acusa de manera directa y por nombre de ser promotores de falsa doctrina. Alejandro e Himeneo, hombres que trabajaron con Pablo, hombres que fueron colaboradores de Pablo, que estuvieron en el ministerio con el apóstol, y luego Pablo simplemente observaba cómo estos hombres cambiaban, cómo estos hombres se iban según sus corazones. ¿Por qué? Porque eran falsos hermanos. Eran falsos hermanos metidos en el ministerio del apóstol. Pero como el apóstol no es Dios, él no lo sabe. Así como ningún pastor en el siglo XXI no sabe dentro de su congregación quién es un falso hermano y quién no lo es. Es por eso que el pastor debe asegurarse que cada vez que se suba al púlpito predique el evangelio. Predique el evangelio. Vuelvo y lo repito. El más grande disuasivo que hay contra los falsos hermanos es la predicación del evangelio, porque el evangelio va a salvar a lo que realmente tenga que salvar, pero va a desnudar a los que son falsos. Así que, amado pastor, amado líder, abóquese a predicar el evangelio. No se preocupe, no ande por su iglesia con un escáner tratando de ver quién es falso, quién no es falso. No tenemos que hacer eso y tampoco es necesario hacer eso. Si el apóstol Pablo, con todos los dones espirituales que el apóstol tenía, no podía discernir si Alejandro e Himeneo eran falsos hermanos, pues nosotros mucho menos lo vamos a poder hacer de esta manera. Tenemos que predicar.
Tenemos que predicar y dejar que el príncipe de los pastores, dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer y lo que tenga que hacer. Porque así es que los falsos hermanos salen a la luz, pero es cuando el Espíritu Santo los expone a la vergüenza pública. Y eso solamente lo puede hacer y lo debe hacer el Espíritu Santo. Nosotros predicar, predicar y predicar el evangelio. Entonces tenemos un ejemplo, Alejandro e Himeneo, que Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, 19 al 20, Pablo dice de ellos que son como cangrenas, son como un cáncer. Son como cáncer. ¿Por qué? Porque esta gente se desviaron, empezaron a decir que la resurrección ya se efectuó, empezaron a decir un montón de cosas tan contrarias a la fe, tan contrarias a la verdad bíblica, que Pablo dijo, esta gente son un cáncer. Puede decirle que de esos hay muchos el día de hoy. Lo que pasa es que lo estamos abrazando como hermanos, los estamos abrazando como hermanitos de la fe y no hemos tenido el discernimiento para analizar los frutos. Porque Mateo bien lo dice, Mateo 7, por sus frutos serán conocidos, por sus frutos, no por lo que dice. De labios todo el mundo puede decir lo que sea, pero es la vida la que tiene que dar testimonio si realmente hemos nacido de nuevo o sencillamente somos unos falsos hermanos enquistados dentro de la iglesia. Tenemos otro ejemplo, Demas. Este es un ejemplo también, Demas, que también fue un colaborador del apóstol Pablo. De hecho, en Filemón, capítulo 1, versículo 24, Pablo inclusive recomienda a Demas como uno de sus mejores colaboradores. Pero luego leemos en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, y vemos a Pablo diciendo una palabra muy triste. Demas me ha abandonado amando más a este mundo. ¿Qué pasó con Demas? ¿Qué sucedió con Demas? Lo mismo que sucedió con los anteriores. Demas era un falso hermano. A lo mejor Demas estaba enamorado del ministerio. A lo mejor Demas estaba enamorado de las cosas que hacía a través del ministerio ayudando a Pablo, pero Demas no había nacido de nuevo, Demas no amaba la doctrina, Demas no amaba la verdad, Demas no amaba el evangelio y mucho menos Demas no amaba a Cristo. ¿Por qué? Porque luego Pablo lo dice, el ama es al mundo. El ama es al mundo y lo mismo puede suceder o lo mismo sucede el día de hoy. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero ¿por qué está? Porque ama a Cristo. No, ama la batería, no, ama la guitarra, no, ama dirigir, no, ama el departamento que le dieron, no, ama servir en la iglesia. Pero déjeme decirle que usted puede estar haciendo todo eso y aún así ser un falso hermano. Porque lo único que distingue a un falso hermano de un verdadero hermano es que el verdadero hermano ama es a Cristo. Ama es al Señor. Vive es por el Señor. Sirve a los hombres no por amor a los hombres, ni por amor al reconocimiento, ni por amor a los puestos, sino por amor al Cristo que lo salvó, al Cristo que lo compró, al Cristo que lo redimió. Ese es un verdadero hermano, el que ama a Cristo y solamente a Cristo. Otro ejemplo, tenemos también un personaje llamado Fileto e Himeneo. Volvemos a ver nuevamente esta dupla, pero ahora Himeneo haciendo dupla con Fileto, que también se desviaron, falsos hermanos que empezaron a decir que la resurrección de los muertos ya había sucedido, cuando perfectamente el apóstol Pablo había enseñado todo lo contrario, que todavía no había sucedido la resurrección de los muertos. Pero ellos se desviaron de la doctrina, se fueron por otro lado y ciertamente fueron considerados por Pablo como falsos hermanos. Y termino con un tremendo ejemplo de un falso hermano. Yo creo que es el ejemplo más claro que tenemos en las escrituras de lo que realmente es un falso hermano. Bueno, tenemos a Judas como a lo mejor el principal ejemplo, pero tenemos este personaje
llamado Simón el Mago. Simón el Mago. Felipe llegó a Samaria, Felipe empezó a predicar el evangelio empezó a ser diseminado por esta región de Samaria, y la Biblia dice que había un mago allí, había un mago llamado Simón. Este hombre engañaba a la gente haciendo artes mágicas y hasta se hacía pasar como que tú es el poder de Dios. Bueno, la Biblia dice en Hechos capítulo 8 que Simón también creyó. Pero no solamente que Simón creyó, dice que Simón se bautizó. No solamente que Simón se bautizó, sino que luego Simón se convirtió en un discípulo de Felipe. Es decir, estaba caminando y trabajando con Felipe. Cuando llega el apóstol Juan y el apóstol Pedro para conformar la iglesia en Samaria, el Señor permite que a través de la imposición de las manos, Pedro y Juan, los hermanos allí que habían creído, empezaron a recibir al Espíritu Santo. Automáticamente Simón el Mago vio lo que estaba pasando en ese momento. Su corazón fue desnudado. Empezó a ofrecerle dinero a Pedro y a Juan para que les vendieran el don que Dios les había dado a ellos. Ahí en ese momento Pedro desnuda totalmente a Simón el Mago. Le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad. Estás en total condenación. Es decir, un falso hermano. ¡Qué increíble! Sí, supuestamente creyó. Se bautizó. Estaba metido ya muy profundo en el ministerio con Felipe. Pero no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Seguía siendo el mismo Simón egoísta. Seguía siendo el mismo Simón estafador. Seguía siendo el mismo Simón que estaba buscando algo para seguir, para mantener a la gente todavía engañada y mantener a la gente cautiva a su voluntad. Seguía siendo el mismo Simón, nada más que él en ese momento pues fingió ser un hermano. Fingió ser un hermano. Pero gloria a Dios que Pedro y Juan descubrieron el corazón de este hombre. Y hoy no está Pedro, no está Juan de manera literal, pero está la palabra de Dios. Está la palabra de Dios que sí tiene poder para desnudar los corazones de todos aquellos que intentan vivir en la falsedad de la vida cristiana. Dios nos está llamando, hermanos, a vivir la verdadera vida cristiana. No vivir la falsa vida cristiana. La verdadera vida cristiana es una vida de negarnos a nosotros mismos. Es una vida de tomar nuestra cruz y caminar con Cristo. Si usted no ha tenido que renunciar a nada para seguir a Cristo, es porque con toda seguridad está siguiendo a un falso Cristo. Y si usted está siguiendo a un falso Cristo, es indudable que usted es un falso hermano. Entonces, hasta este punto podemos cerrar diciendo: ¿existen los falsos hermanos? Indudablemente sí, existen los falsos hermanos. Y en conclusión podemos decir que no importa la iglesia, no importa la denominación, no importa el movimiento religioso, los falsos hermanos existen. Los falsos hermanos son un tema de la Biblia, eran una realidad de la primera iglesia y también son una realidad de la iglesia en este tiempo. Los falsos hermanos existen. Y es por eso, hermanos, que la iglesia debe velar. La iglesia debe orar, pero también la iglesia debe velar. La iglesia no debe seguir siendo inocente. La iglesia no debe seguir siendo incauta, así débil, floja para la escritura, floja para el examen bíblico. Me gusta mucho cuando Pablo llegó a Berea. Pablo llegó a Berea como un cristiano, como un mensajero de Cristo, y Pablo le predicó a los judíos en Berea, y los judíos en Berea no simplemente se comieron lo que Pablo les había dado, no. Tomaron las escrituras y probaron el mensaje de Pablo. Probaron lo que Pablo estaba predicando a través de las escrituras y confirmaron que lo que Pablo estaba enseñando era correctamente a la luz de las escrituras, y ellos creyeron a Jesucristo, y tenemos la historia pues obviamente de los hermanos en Berea. El día de hoy eso es lo que no hace la iglesia. La iglesia no examina la luz de la Biblia.
la vida de los hermanos, tanto de los hermanos que están en la iglesia como de las personas que están llegando a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchas iglesias la Biblia está cerrada y ha sido sustituida por show, por espectáculo, por psicología, por filosofía, que no sirve para disuadir a los falsos hermanos. Lo único que puede disuadir a los falsos hermanos es la predicación expositiva de la palabra de Dios, que es el evangelio. En el próximo video vamos a estar entonces hablando cómo identificar a los falsos hermanos. Así que le invito, siga con nosotros, suscríbase al canal y así va a poder recibir entonces las dos enseñanzas acerca de esta serie, los falsos hermanos. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en el siguiente video.